déjenme prepararme. Déjenme para presentarles con tono solemne y respetuoso al maestro, al inigualable, a nuestro querido don Francisco Cruz, alias el maestro Paco Cruz. Don maestro querido Paco Cruz, ¿cómo estás? Eh, Jaime, buenas noches, ¿cómo te va? Pues mira, son engreídos y patanes. ¿Y sabes por qué? Porque no les importa, Jaime. Nunca les hemos importado. Jamás en la vida se preocuparon por la democracia. Se preocuparon por crear un feudo en el que podrían despachar eternamente si el PRI o el PAN hubieran ganado las elecciones en 18. Son personas, tienes tu razón, a algunas personas sí les parece lo que ganan. Pues sí, a los priistas, a los panistas, son los héroes del PAN, son los héroes del PRI, son esos mismos que perpetraron fraude tras fraude tras fraude, con otro nombre si tú quieres, ¿sí? Pero son las personas, los personajes que se encargaron de engañarnos, de mentirnos y de creer verdaderamente que vivimos en una democracia. Jaime, ya casi me chupo el dedo, casi me pongo a llorar, ¿sí? La Oiga, verdad, Jaime. maestro Paco, a ver, no sea usted envidioso, convide. Yo quiero que nos platique cómo le fue ayer en la presentación de su libro. Estuvo ahí, ¿dónde fue? ¿En el Fondo de Cultura? En la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, allá en Miguel Ángel de Quevedo, casi con universidad, Jaime. Platícanos, ¿cuáles fueron cómo viste la presentación? ¿Cómo viste a la gente? ¿Cómo viste a Fernanda Tapia? No, bueno, mira, primero, Fernanda Tapia es un amor, la verdad. Sí, y yo te confieso que cuando yo publicaba mis primeros libros, Fernanda me invitaba a todos sus programas. Debo ser muy sincero con eso. Fernanda siempre me ha abierto la puerta. Luego tuvimos un amigo en común que se llamaba Raúl Villamil, ya murió, y nos arropaba bastante bien. Y además que es una mujer muy incisiva, ¿sabes? Es una mujer dura, dura. Se ve además que había leído el libro de la primera palabra hasta el último punto. Así que fue incisiva con algunas preguntas sobre cómo empieza la vida de Genaro García Luna, por qué el sistema permite crear a personajes de esta naturaleza y que los tengamos y que suban en la escalera política, que traicionen al PRI, que traicionen al PAN, que traicionen a agentes federales, porque esa es una... Mira, Jaime, la lectura que se le puede dar a Genaro García Luna, el Señor de la Muerte, es que lo puedes ver por etapas, lo puedes ver por dependencias, o lo puedes ver por traiciones, que es algo que nunca platicamos, Ujú. pero en el libro está presente. Lo primero que hace, fíjate, Genaro García Luna, y bueno, antes de eso, déjame agradecer también al Fondo de Cultura Económica, que nos aguantaron más de 2 horas, Jaime, Órale, más de órale. 2 horas. Empezó a las 7:02 y eran las 9:30 y nosotros estábamos en la librería. Y debo ser agradecido con la gente, con los seguidores de Sin Censura, que, sabes, hicieron filas de veras, filas para comprar el libro, de lo que soy muy agradecido, pero sí, no te voy a decir que no me importa. Yo no gano no voy a recibir 1.9 millones de finiquito, ni 1.6. Llevo No desde seas 2000, envidioso, maestro Paco, no seas envidioso. llevo, fíjate, desde 2007 vivo de los libros, Jaime, sí, vivo de mis libros. No, no tengo otro trabajo, me he dedicado 100% a la entrega de los libros y los libros han sido generosos conmigo, que eso es decir, la gente que los lee es generosa conmigo porque de un libro van recomendando al otro. Entonces, el fondo nos aguantó como 2 horas y media fueron, fíjate. Yo, al término, estaba muy preocupado y les pregunté a cada uno de los empleados porque había que agradecerles que estaban ahí y les pregunté, no los aburrí, me dicen, aquí estamos, con mucho gusto. Así que se pasaron una buena noche, pero mira lo que yo te iba a decir primero antes de empezar y de que veamos las traiciones. La gente está muy metida. Yo habíamos platicado ya una vez antes y te dije, por ejemplo, cuando fui a Texcoco, que también se llenó, yo veo a la gente diferente.
está más abierta, más dispuesta a escuchar. Claro, hay un sector de la población que no, la derecha nunca te va a escuchar. Sí, No sí. importa las razones que sean, la derecha es obcecada, cerrada y bruta, además. No toda ciertamente, pero tienen un papel. Mira, yo cuando platico con algunos de ellos les digo, yo empecé a escribir libros en 2007, cuando López Obrador estaba lejos de ser presidente. Yo tengo libros, mira, te voy a platicar una anécdota, Jaime. Mi segundo libro, que es Negocios de Familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el grupo Tlacomulco, cuando salió, los priistas decían, ¿le pagó el PAN o le pagó el peje? Que todavía al presidente López Obrador le decían el peje, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Entonces decían, o le pagó el peje o le pagó el PAN. Mi segundo libro también es sobre el Estado de México, que es tierra narca, y hablo de cómo la familia de Enrique Peña Nieto, controlaban el narco y toda la corrupción. Y además en 2009 dije que iba a ser, fíjate, dije que iba a ser presidente, así como ahora dije que en mayo dijimos que sin censura que Alejandra del Moral iba a ser la gobernadora, bueno, la candidata del PRI. En aquella época les dije en 2009, Enrique Peña Nieto va a ser el presidente de este país. Y Alejandra solo la candidata. Y decían que me había pagado el PAN o que me había pagado Morena. Luego salió un libro que es Las concesiones del poder, el tráfico de influencias que ha marcado el gobierno de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Y entonces el PAN y el PRI dijeron, le pagó el peje. Sí, así, Jaime. Y luego, mi siguiente libro es AMLO, mitos, mentiras y secretos, que es un libro muy crítico sobre AMLO, sobre el PRD, sobre su administración. Es muy crítico. Y entonces ya se callaron. Pero hoy, por ejemplo, la gente que no conoce, y sobre todo la derecha, que tiene muy marcada su lectura, la que lee, muy marcada su lectura en ciertos libros de superación y algunos autores que son de extrema derecha, porque también tiene su público, ¿va? Piensan que estoy empezando a escribir. Sí. Yo les digo, tengo una carrera, tengo 12 libros, más una coautoría que acaba de salir sobre las elecciones del Estado de México con Bernardo Barranco y otros periodistas, Julio Astillero de La Jornada, Sí. sí, periodistas del Estado de México. Entonces yo les digo, no es mi primer libro. García Luna se desprende de las concesiones del poder, se desprende de ahí, pero entonces a la derecha no la vas a hacer entender, Jaime. Tú sabes, son patanes y obcecados. Fíjate, Y sí, sí, Jaime. es que fíjate que es interesante lo que estás diciendo, Paco, porque yo recuerdo que durante mucho tiempo todo aquel periodista que no se sumara a este grupo de corifeos que alababan al poder, durante muchos años todos estos periodistas que bregaban en solitario, a veces arriesgándose, escribiendo libros, consignando historias de las que no podías hablar, de las que no podías describir, pero que sin embargo te aguardabas y las incorporabas en libros durante mucho tiempo. Personajes como tú, periodistas como tú, realmente fueron, sabes, como marginados, hechos a un lado, como si no existiese su obra, como si no existiesen, ¿no? Y yo me acuerdo que platicando con periodistas y todo me decían, es como si no existiéramos, es como si no existiéramos y solamente existieran los Loret de Mola, las Denise Merker, toda esta gente porque durante mucho tiempo, querido Paco, vivimos a través de esta pantallocracia que nos ofrecía Televisa, ¿no? Y entonces todos los periodistas que a duras penas sobrevivían con la venta de sus libros y que a veces se las veían canijas para llegar a ajustar al mes y todo eso, por eso a mí no sabes el tremendo gusto, no sé si me lo creas de verdad, querido No, Paco, sí, claro que créeme que de corazón, a mí me da un tremendo orgullo y un tremendo gusto que personas como tú, que han trabajado tanto, que han escrito, que han prácticamente mandado a la imprenta la historia reciente de México, sean reconocidos y se merecen ese reconocimiento. Así es que yo me siento muy, muy, muy feliz por ti, de verdad, porque yo sé que eres un periodista
como dicen en España, como la copa de un pino, querido Paco. Así es que me da un tremendo, qué bueno que la gente valoró tu trabajo, pero sí es importante que sepan que Paco Cruz no se inventó ayer, no es como el café instantáneo, no, es un escritor de largo aliento, ha llevado ya obra, y no es fácil, no es fácil decirlo, pero escribir un libro cuesta su trabajillo. Así es que de nuevo te felicito, te abrazo, querido Paco, y que vengan más libros, ¿no? Pues mira, este próximo ya está casi listo, Jaime. No, no está listo todavía. Ese casi siempre es un poco complicado, pero no, ya está listo. Por lo menos el 70% del libro ya debe estar editado. Fui trabajando con la editorial. Yo trabajo muy de cerca con la editorial, ¿sabes? Soy un tipo muy cumplido en mis cierres, en el desarrollo de mi trabajo. Algunos libros son más difíciles, como este que voy a presentar, que es muy complicado por tanto material, por todo lo que implica políticamente hablando, y que hay que dar una visión, en parte, mucho de lo que no se sabe, y ciertamente tienes que publicar también lo que se sabe, ¿va? Pero darle forma a veces. Mira, mi familia dice que soy un inconsciente, Jaime. La primera vez que les dije, yo ya estoy harto de trabajar en los periódicos y que no me publiquen más nada, ¿no? Sí. Como tú, yo, ¿sabes? Me fui 15 años, me fui a trabajar fuera. Fui corresponsal en Colombia, en Perú, en Miami, en San Antonio, Texas, en todos lados. Pero un día le dije a mi familia, ya estoy harto, voy a escribir libros. Jaime, la verdad no supe lo que hacía. No sabía qué difícil es escribir un libro. Y después, mira, cuando me publicaron el primero, descubrí que lo difícil no es publicar el primero. Lo difícil viene con los demás para sostenerte. Exacto. Y que mantengas la calidad de los libros para que puedas vivir de lo que escribes. Claro. Entonces, fíjate, bueno, yo te platicaba la recepción que tuvimos, por ejemplo, en Texcoco, pero muchas, yo no sé cuántas conferencias doy por año. Muchas, el año pasado no di tantas por problemas personales que tuve, ahora ya puedo hablar. Mira, se me murió mi hijo mayor y todo 2021 me encerré en mi pueblo, no salí para nada, y así con ayuda de médicos y todo fui saliendo poco a poco. No sé si uno sale un día del dolor que te causa la muerte de un hijo. Yo no creo, fíjate Jaime, pero al final, por ejemplo, este libro que viene, pues como un homenaje para mi hijo mayor, que yo digo que era la versión mejor acabada, y de veras no es porque haya sido y sea mi hijo, la versión mejor acabada de mi papá y de mí. Sí, yo digo que era el Cruz bueno. Entonces, este es un libro de homenaje para mi hijo, Jaime, y todo el año no hice nada, y estoy retomando, y eso me ha costado más trabajo, Jaime. Eso me ha costado más trabajo, pero bueno, finalmente te digo, me da mucho gusto que la gente tenga esa recepción, y que me inviten, y que yo empiece ahora a salir a decirles lo que hay, porque es el homenaje para mi hijo Omar Francisco Cruz Cuevas se llamaba, y que tienes que aprender a querer de otras formas a tus hijos. Pero bueno, es un homenaje, y así que no fui a muchos lados, me los perdí, pero no es tiempo perdido, porque fue tiempo dedicado para el amor a mi hijo, para aprender a quererlo de otras maneras, y con ayuda de un médico, amigo mío, una doctora, una psicóloga, un psiquiatra, pues tengo que ver la vida de otra forma, así que me da mucho gusto que la gente me invite y que tenga esa recepción para García Luna, porque quiere decir que la gente está metida en los problemas del país, Jaime. Sí. Quiere decir que a la gente le interesa, no solo por la posición de García Luna, sino porque la gente intenta entender el entramado de la política de este país, o cómo se tejen los grandes grupos de poder que lleva a crear monstruos como Genaro García Luna. Sí. Fíjate que escuchándote, Paco, ya se me pusieron los dientes largos, porque cuando hablas de este último libro que estás terminando y estás a punto de lanzar, estoy casi seguro que ese libro
está hecho con la entraña de padre, y además con una sensibilidad todavía a flor de piel. Yo creo que, y muchas gentes que han perdido a sus hijos, es cierto, es como una maldición, es cuando te peleas con todo, con Dios, con todo el mundo te rebelas y tienes que pasar por un proceso de duelo tremendo, tremendo. Pero, ¿sabes? Yo he aprendido que la muerte forma parte de la vida. De hecho, desde que nacemos comenzamos a morir, ¿no? Y es muy bonito que tú le rindas de esta manera homenaje a tu hijo. Y de esa forma, ¿sabes qué? Lo rescatas un poco del olvido y también de alguna manera esta obra, estoy casi seguro, te va a servir como un bálsamo a ti para reconciliarte, porque cada vez que se va un hijo uno dice, ¿habré hecho bien como padre? ¿Lo habré tratado bien? ¿Habré hecho todo lo que pude por él? ¿Le habré demostrado todo el amor que yo sentía por él? Así es que, ya insisto, ya me pusiste los dientes largos, querido Paco. Y fíjate que cuando uno, porque ya nos desnudaste literalmente el alma, Paco, y quizá por eso yo creo que nos llevamos también tú y yo, porque a veces los periodistas viejos, cuando nos vemos que hemos peleado contra el sistema, nos hemos visto obligados a abandonar nuestro país y nos reencontramos en esta coyuntura histórica, Paco, de un México que está cambiando, de que por fin encontramos medios donde podemos decir las cosas de forma libre, independiente, como nos hubiera gustado que fuera al comienzo. Estamos en un nuevo país y por eso yo digo que en muchos sentidos te mereces tú todo este reconocimiento que te está lloviendo. Te felicito de corazón y no quiero ponerme en plan nenaza y a ponerme a llorar contigo, Paco, por favor, no lloremos, querido Paco. Mejor te invito a que empezamos a analizar. Fíjate, dame tu opinión, Paco. Hoy el presidente, por primera vez, dio a conocer, bueno, desde ayer se dio a conocer que el presidente vetaba la decisión tomada por la Cámara de Senadores de designar a los próximos comisionados del INAI, y lo que fue visto por todo mundo, como un revés, como un guamazo del presidente Ricardo Monreal. La pregunta que yo me sigo haciendo, Paco, porque el presidente fue incluso todavía bastante indulgente con Ricardo Monreal. Dijo, hoy en la mañana dijo que Ricardo seguía siendo parte de Morena, todo este rollo. Pero muchos saben que las cosas no andan bien entre ellos. Y el hecho de que haya vetado a dos personajes, uno de ellos, uno de los íntimos colaboradores del señor Ricardo Monreal en la delegación Cuauhtémoc, y a una panista, te habla de hasta qué punto las cosas están mal entre el presidente y Monreal. ¿Por qué el presidente ha sido tan cauto a la hora de mostrar, sabes, su desencuentro, su rechazo, su decepción con Monreal? ¿Tú qué opinas? Bueno, fíjate, Jaime, que el presidente es así, es muy cauto, es muy generoso en muchas cosas, pero la verdad es que en mi casa dirían que ese es un sopapo, pero entre ceja, oreja y lo que viene. Sí. Ese fue un golpe que Monreal no se esperaba, pero además le está diciendo el presidente, no te pases de listo. El presidente ya sabía que había un acuerdo bajo la mesa y que Monreal nos está mostrando a lo peor del priismo en ese momento. Está mostrando para qué se crearon en el PRI y en el PAN, en los gobiernos del PRI y el PAN, esos organismos que solo sirven para ingresar la nómina y el bolsillo de muchos funcionarios, que están anclados en enriquecerse, están anclados en manipular, están anclados en el pasado. Es de ver así, el presidente es muy decente en eso porque guarda las formas políticas. Finalmente, Monreal es el coordinador de la fracción de Morena en el Senado y guarda las formas. Pero la verdad es que sí fue, no fue una regañada. Eso fue un estate quieto, pero completo. Sí, sí. Y tiene razón, mira, este tipo
al que veta el presidente era su director jurídico en la delegación en todo y alcaldía, en la delegación Cuauhtémoc, e hizo arreglos en lo oscurito con el PAN, se repartieron el pastel como si en 2018 hubiera ganado el PRI o hubiera ganado el PAN, así se repartían. Mira, así llegó Lorenzo Córdoba al INE y así llegó a la presidencia después de una negociación con Peña. Y así se repartía en el país, así se repartía en la Suprema Corte. ¿Cómo llega la ministra presidente Norma Peña, digo yo, Norma Piña le dice que se llama, pero así se lo repartían, Jaime, cada quien una cuota, hoy te toca a ti, hoy mañana, hoy me toca a mí, pero no solo es una cuota, Jaime, este tipo fue de los peores evaluados. Hubo una categoría en el que fue el último. El presidente fue generoso, dijo el 45, 46. No, hubo una categoría que fue el último, Jaime, y así lo metió Ricardo Monreal Ávila. ¿Y qué está haciendo? Pues creando un feudo, preparando lo que él piensa que puede ser el impulso para su campaña. Mira, hay que recordar, Monreal es un político preparado al viejo estilo del viejo PRI, que todavía no entiende que verdaderamente habemos quienes estamos cansados de ese viejo PRI y de esa forma de hacer política tan cochina. No entienden que cuando fuimos a votar en el 18, dijimos, ya basta. Dicen ellos que es reconciliación, que es negociación, pero Jaime, justamente de ese México nos quisimos deshacer en 18. Me parece que te digo, sí, es muy cortés en las formas, pero cuando yo lo analizo, digo, no, eso es brutal, ¿eh? Eso es brutal, es un golpe para decirle, espérate. Y eso le mata, o se mata él solo, su carrera hacia la candidatura presidencial. Ya en Morena, el presidente dijo, pues es un militante Morena, distinguido, ahí va, es de los personajes que le dan forma, pero finalmente la gente los va a separar. Mira, fíjate, cuando yo propuse este libro hace 3 años, en 2020, mi hijo murió el día 9 de diciembre de 2020. Yo me reuní con la editorial en octubre, en septiembre había salido García Luna, El Señor de la Muerte, y les propuse el tema que vamos a publicar, y les propuse a Monreal, y yo recuerdo, voy a buscar el correo que les envié, les dije, mira, ya tiene 2.500 millones de pesos para su campaña y está negociando con Movimiento Ciudadano, que lo va a mandar a volar, pero va a negociar con el PRI y va a negociar con el PAN, y si alguno de ellos lo acoge, se va. Entonces, Monreal ha pavimentado desde 2019 más o menos su salida de Morena. ¿Por qué no suelta la coordinación en el Senado? Uno, porque es parte del grupo político, y dos, por todos los recursos que implica el Senado de la República y en especial la fracción de Morena, Jaime, pero fue un golpe seco y duro. No, pero es que, no, pues tiene que ser así, porque yo creo que Ricardo Monreal, yo no sé cómo Ricardo Monreal realmente sigue formando parte de la 4T. Yo lo escuchaba el otro día en una entrevista que le hizo Roberto Zamarripa para Reforma, y en el que Monreal le preguntaba a Zamarripa con son de estas bolas curvas. Dice, bueno, ¿usted qué es? Parece como si usted no formara parte de Morena, porque pues usted no coincide básicamente con Morena. Y entonces Ricardo Monreal le responde algo así, dice, no, lo que pasa es que a mí no me gustan los extremismos a mí no me gustan, yo me identifico más con un socialismo nórdico. Yo me quedé pensando, ¿estará consciente Ricardo Monreal de lo que está diciendo? ¿Sabrá lo que es el socialismo, la socialdemocracia nórdica? ¿Sabrá que muchas de las señas de identidad que le está imprimiendo Andrés Manuel López Obrador a su gobierno tienen todo el aspecto de ser una socialdemocracia con un servicio de salud universal, mejor educación, mejor infraestructura, mejores aeropuertos, mejores hospitales? Son las señas de identidad de la socialdemocracia.
Por tanto, ¿por qué no comulga con esas mismas, en la defensa de esas mismas señas de identidad, que el presidente no está diciendo que él es socialdemócrata de carácter nórdico? Él se pone, se aplica, todos los días se levanta de madrugada, recorre el país, desfaciendo entuertos que le dejaron el PRI y el PAN. Pero también encuentro que Ricardo Monreal es una suerte de tránsfuga, ¿no? A veces es de izquierda, a veces es de centro cuando le conviene, y este mensaje de centro lo que busca, querido maestro Paco Cruz, no sé si coincidas conmigo, lo que busca en el fondo Ricardo Monreal es presentarse a sí mismo como un gran conciliador, como el hombre que va a ser capaz de volver a unir el país. Pero yo me pregunto, la mayoría de los mexicanos querrán que nos reunifiquemos los mexicanos para estar como estábamos. ¿Tú qué opinas? No, mira, Jaime, sí, va a ser un conciliador del PRI y del PAN, y va a jalar a lo poquito que queda ahí del PRD, que está a la pepena, y si le dan algo lo va a pescar, y va a tratar de conciliar con Movimiento Ciudadano, pero no le interesamos nosotros, no le interesan aquellos 30 millones de votos, lo que le interesa es satisfacer sus ambiciones personales, que son muy largas en los políticos mexicanos de esa época. Están como, mira, yo digo que se están dando un festín, o son ellos un festín de impostores. Todos son impostores. Yo no veo mucha diferencia entre Monreal y Alejandro Moreno Cárdenas. No veo mucha diferencia entre Monreal y Marco Cortés Mendoza. Es un festín de impostores lo que tenemos en la mesa, Jaime. ¿Sí? Yo no lo puedo creer, pero eso estamos viviendo. Antes decíamos, este es impostor del PRI o impostor del PAN, pero ahora son impostores todos. Son narcos, pero no son narcos. Son corruptos, pero no son corruptos. Y este es demócrata, sí, pero de allá de los países nórdicos. Pues sí, pero aquí vivimos como 120 millones de mexicanos que no tenemos nada que... Bueno, a lo mejor yo, mira, por mi estatura, 1,80, ojos azules, puedo pasar por nórdico, pero por favor, Jaime, eso es... Oye, y cambiando de tercio, voy a pedirle a Adri que nos ponga el video número 28 de la mañanera, pues donde el presidente despotrica contra estos legisladores estadounidenses que ya saben, todos los días quieren darnos nuestros coscorrones, querido maestro Paco. Eso es politiquero, eso es para ganar votos, muy corriente, muy chafa. Lo que demuestran es que son políticos, si se les puede llamar políticos, menores, sin ideales, sin principios, sin ética y acostumbrados a ver la viga, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ¿qué cosa es lo que han hecho ellos por los jóvenes de su país? ¿Qué han hecho para enfrentar a las bandas? ¿Qué han hecho para que funcionen de manera eficaz, con rectitud, con integridad, las agencias del gobierno de Estados Unidos encargadas de combatir la drogadicción o el tráfico de drogas? ¿Qué no, acaso, como dije hace unos días, se demostró que el que estaba de agente de la DEA en México se reunía con jefes de narcotraficantes y lo descubren y lo único que hacen es destituirlo y no se vuelve a saber nada más? Esto no es de maniqueísmo, no es de buenos y malos. Ellos son los buenos y nosotros los mexicanos somos los malos. No, no es así.
Entonces tenemos, ¿la qué? A ver, tenemos que seguir cooperando, pero con respeto a nuestra soberanía, porque México es un país libre e independiente. Además, no generalizo porque tenemos la fortuna de que el presidente Biden actúa con mucho respeto hacia México y siempre habla de que el trato entre nosotros tiene que darse en un pie de igualdad. Y ha cumplido con eso. Estos son algunos legisladores, pues como los hay en todas partes, pues, muy ramplones. Pues estas son las máquinas que procesan esa materia prima. Pero la observación es esto que les estoy mencionando, de que son azules aquí todas las que decomisamos y allá resulta que hay rojas y verdes y amarillas y de todos colores y sabores. Y es una distribución masiva. Bueno, hablábamos, ya van varias veces que repito, lo de la serie. ¿La pones? Porque sí, porque la recomiendo, porque eso aclara mucho. Y esto no lo vieron los legisladores que están ahora cuestionando a México. Lo que está en la serie, de que una empresa farmacéutica quebrada de repente inventa una pastilla, un químico, como analgésico, y empiezan a decir, en Estados Unidos se padece de una crisis, de una pandemia de dolor. ¿Y a quién le gusta vivir con el dolor? Pues mejor empastíllate para que no tengas dolor. Y también hay sociedades muy proclives a eso, a estar tomando pastilla para todo. Entonces, sacan esa pastilla para el dolor, eficaz, y obtienen el registro de la Agencia de Salud de Estados Unidos de que no era adictiva, y resultó que sí era adictiva. Entonces, la empiezan a tomar y se vuelven adictos, miles, y pierden la vida, miles. Y hay un juicio. Bueno, este es el momento en que el presidente a los laboratorios de Purdue Pharma, cuyos propietarios son la familia Sackler, una de las familias más ricas en Estados Unidos. Y hace alusión también al juicio porque Purdue Pharma se tuvo que declarar en bancarrota porque hubo cientos de demandas, Paco, contra los laboratorios. Llegaron a un acuerdo y tuvieron que pagar una multa, no te lo pierdas, de $4,500 millones. $4,500 millones por haber causado la muerte de 500,000 de personas. Y eso no lo ven los legisladores de Estados Unidos, ¿no? Solamente se ven que los narcos, México es la fuente de todos nuestros males. Pero mi pregunta va en este sentido, querido Paco. Tú que has vivido en Estados Unidos, tú que has vivido en el extranjero,
que conoces bien por dónde respira el odio racista, el saco de prejuicios que llevan al lomo los estadounidenses, me gustaría preguntarte, hay quien considera que el presidente no debería engancharse en esta disputa con los legisladores de Estados Unidos porque son legisladores que sí son muy ruidosos, se les va la fuerza por la boca, eh, pero no tienen realmente gran importancia e influencia en la política exterior o en la política doméstica de Estados Unidos. Entonces, una parte de mí, te lo confieso, no me gusta que el presidente le entre al trapo, se enganche con estos sátrapas de extrema derecha, pero por otro lado, me acuerdo, Paco, tú te acordarás también de todos esos políticos que nos han humillado y que no les ha pasado nada. ¿Te acuerdas tú del caso de este alguacil, Joe Arpaio, Sí, que pero claro. nos decía de todo, nos decía que éramos criminales, que enviábamos a los niños? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Está bien que el presidente saque pecho por los mexicanos o tú qué crees sobre esto? Mira, Jaime, a veces pienso que no, pero la verdad es que tú tienes, es un cártel pandillero que hay en el Senado con republicano, con alguno que otro trasnochado demócrata, que no tienen influencia, tiene razón. Pero es la primera vez en la historia reciente de este país que un presidente puede hacer eso y se atreve, porque además nunca se atrevían porque robaban al por mayor y porque estaban involucrados en narcotráfico, estaban involucrados en corrupción, estaban involucrados en beneficiarse a sí mismos y a sus familias, a sus cuates. Entonces nadie se atrevía, todo mundo le tenía el imperio. ¿Por qué? Porque cada que pasaba algo, estiraban la mano para pedir préstamos. Recuerda, con Miguel de la Madrid llegamos a deber, ahora debemos más, pero en esa época eran 85 millones de dólares y ya era impagable. Entonces siempre estábamos comprometidos con ellos, siempre estábamos a los pies de ellos y siempre que había una declaración fuerte de alguno de estos republicanos de extrema derecha, porque acuérdate, la democracia para ellos empieza de México para abajo, el combate contra las drogas empieza de la frontera para abajo y ahí lo que pase. Pero nadie se atrevía a decirles nada. Yo recuerdo las intervenciones de Peña, muy cauto, muy como se las preparaba su cancillería, sin meterse en problemas, los necesitamos, pero si hacemos un recuento de Salinas, hasta Salinas, podemos ir más atrás, sí, pero no tiene sentido que vayamos atrás si recordamos que López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, pues trabajaban para la CIA. Entonces, ¿qué más podemos hacer, Jaime? Pues, eran agentes de la CIA, informantes de la CIA, como quieran llamarle. El punto es que trabajaban para la CIA. El jefe de la oficina de la CIA iba a bodas con López Mateos, con López Mateos, con Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, fiestas, parrandas, y ellos le pasaban toda la información. Entonces, que se iban a poner al brinco. Miguel Alemán, pues estaba metido en el narcotráfico. Entonces, ¿qué podían decir? Nadie, nada. López Portillo, pues su corrupción, ¿te acuerdas? El símbolo era aquella colina de Santa Fe, que ahora ya está fraccionada, pero que les dejó, y ahora lo puedo decir, mira, porque ando trabajando en parte de ese tema de López Portillo. La señora, la esposa, también formó parte de esa tranza de la Colina del Perro, Carmen Romano de López Portillo. Entonces, ¿qué podían decir, Jaime? Nada, y luego llega Miguel de la Madrid y abre la billetera o la cartera para pedir prestado, abre las arcas de la nación. Entonces, no hay un presidente reciente, y luego pues podemos hablar de Calderón, porque va a ser Calderón, si mientras nos estaba aquí dando a tole con el dedo con una guerra que deja decenas de miles de muertos, negocia con los cárteles del narcotráfico, y Fox le abre la puerta a Genaro García Luna, y Peña, pues su familia controlaba el narcotráfico. Nadie podía decirle nada a Estados Unidos,
Y mira, tú has vivido allá, yo viví mucho tiempo, conozco comunidades mexicanas en Los Ángeles, en Chicago, en Miami, en San Antonio. Nunca un presidente de México había tenido tanta aceptación entre los paisanos, entre los mexicanos que se fueron y mexicanos nacidos allá. Entonces, yo digo, pues si lo puede hacer, por primera vez sí puede influir en las elecciones de Estados Unidos. Son 12 millones. ¿Sí? Es una parte y en algunas zonas influyen bastante. Entonces, mira, sí, yo pensaba lo mismo que tú. Digo, pues, es un cártel pandillero que son como 13 legisladores, 10 senadores y como 3 representantes, el equivalente a nuestros diputados. Así que son muy poquitos, no hacen ruido y podemos decir pues, que lo deje pasar el presidente. Pero este presidente es pues es un animal político, Jaime. Sí entiende, más allá de todo lo que digan, la verdad es que entiende muy bien la política internacional, Sí. sabe cómo jugarla y sabe y entiende que por primera vez un presidente mexicano es tan querido en Estados Unidos como en muchas partes de México, como en México. Y entiende que puede jugar esa ficha y entiende que mira, no solo esos legisladores no tienen ninguna influencia, nada, en la Casa Blanca, porque vimos al presidente Biden que dijo, no, vamos a negociar. Mira, tampoco entre los militares tienen fuerza. ¿Recuerdas? Hace unos días hubo una comparecencia del comandante en jefe del Estado, del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glenn Van Herk. Y él dijo, no es necesario. Trabajamos muy bien con México. Y es más, dice, debemos enfocarnos no solo en lo que viene del sur, sino en lo que le mandamos nosotros del norte. Entonces, esos legisladores no tienen ninguna influencia, no solo en la Casa Blanca, tampoco la tienen en el Congreso de Estados Unidos, pero menos la tienen entre los militares. Pero de pronto sí te digo, yo pensaba lo mismo que tú, pero digo no, por primera vez puede un presidente mexicano ser digno. Entonces, pues tiene que darle por ahí la dignidad. ¿De qué viven nuestros paisanos allá? De dignidad. Nadie nunca ha metido las manos por ellos y por primera vez tienen a un presidente que los representa, Jaime. Así que sí, creo que no hay que hacerles caso, pero sí, si tienes un poco de dignidad, hay que responderles y hay que responderles como se merecen. Duro, con fuerza y decirles, sí, espérate, sí, son el imperio, pero somos un país independiente. Yo creo que, fíjate que estaba acordándome, querido Paco, tú sabes que durante mucho tiempo yo anduve recorriendo la frontera de estado a estado, desde California a Texas, y me acuerdo que un denominador común de los migrantes que se enfrentaban a un montón de peligros, muchos perdían la vida, habían perdido la vida de sus padres o sus hijos, pero siempre los migrantes mexicanos se sentían, ¿sabes? Viajaban eh, en medio de esta orfandad, no sentía que nadie los respaldaba. Y me acuerdo muchísimo que incluso hay versiones de que hay un santo que las acompañaba, ¿no? Ellos creían realmente que un santo los ayudaba a cruzar el desierto, ¿no? Y empecé a darme cuenta que los migrantes en este cruce de Estados Unidos, en esta peripecia, a esta odisea, como no tenían este respaldo de su gobierno, se aferraban a la iglesia, a santos que ellos decían que veían. Pero fíjate, cómo hoy un presidente como Andrés Manuel López Obrador, te apuesto que muchos migrantes se sienten acompañados por este presidente, que como tú bien dices, es el primer presidente que realmente habla de ellos, los defiende, les dice, no se dejen humillar, y si nos humillan, vamos a ir contra quienes los humillan. A mí realmente, y como tú dices, ¿no? A lo mejor yo no puedo estar de acuerdo que se pelee con estos desgraciados, pero yo qué voy a saber. El presidente sabe y mucho más si tiene un colmillo político retorcido. Así es que por lo que toca a la defensa de mis paisanos, pues ya por eso le doy el voto de confianza al presidente. Querido Paco, un placer como siempre estar contigo. Nos lo hemos pasado muy bien, la gente veo también que te quiere mucho, te respalda. Y qué bueno que nos pudiste abrir un poquito de tu alma, hoy precisamente al hablarnos de tu hijo, al hablarnos de tu libro, qué bueno.
Y como siempre, querido Paco, te mandamos entre todos, desde aquí Sin Censura, un gran abrazo. Te pido que compartas tus redes y nos digas qué planes tienes en las próximas semanas. Jaime, pues tengo que estar enclaustrado, sí, tú sabes que las editoriales son muy duras cuando se trata de los cierres. Su negocio es la venta de libros, así que tengo 4 semanas muy complicadas, pero nos vamos a estar viendo todos los días, en la mañana, cuando sea posible, en la tarde, nos vemos en la tarde, el sábado nos vemos un rato, pero voy a estar aquí en mi casa, enclaustrado, terminando el libro, afinando los últimos detalles. Ya te iré contando, y ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y ahí estamos, Jaime. Te mando un abrazo y les mando un abrazo a todos desde aquí. Un abrazote, querido maestro Paco, de verdad. Jaime, muchas gracias. Aquí estamos, querido amigo. Pórtate bien, por favor. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.